Mis hermanos, buenas tardes. Dios os bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ver en esta tarde una historia aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, una historia de una ciudad muy rica, una ciudad muy prosperada. Tal era su riqueza que cuando la ciudad era destruida por un terremoto, mis hermanos, sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios, sin necesidad de pedir ayuda a Roma. La ciudad era famosa por sus fábricas o industrias de textil. Se fabricaba tema de textil, lanas y cosas de ropa y todo eso. También se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina, hermanos, donde se llegó a producir un colirio para curar enfermedad de la vista. También dice la Biblia de la Thomson, la Biblia de estudio, nos dice de los historiadores que también sacaron un ungüento que te dabas en el cuerpo donde tenías dolores y también te los curaban. Era una ciudad muy prosperada en todos los sentidos, con mucho dinero, mis hermanos. También había una colonia donde había muchos judíos. También en algunos países, como República Dominicana, hay colonias que te dicen, bueno, aquí esta colonia es de los españoles, esta de aquí es de los ingleses, donde están todos juntos. Pues también viene la historia de la Biblia, que en esa ciudad también había una colonia que había muchos judíos. En esa ciudad se levantaban muchas preciosas mansiones. Nos podemos imaginar, mis hermanos, cuánto dinero y riquezas habían allí. Y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por buscar sus propios placeres, su propia sabiduría. Entonces, el mensaje de hoy, mis hermanos, va a ir centrado a la persona tibia. Y yo en esta tarde hago una pregunta a mis hermanos. ¿Cuántas personas se pierden en el mundo por ser tibios? ¿Cuántas personas se pierden en el mundo por ser tibios, mis hermanos? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:16? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Que nos va a regalar un coche? ¿Que nos va a regalar 10 años más de vida por ser tibios? ¿Que nos va a bendecir con una mansión? ¿Qué nos está diciendo Apocalipsis 3:16, mis hermanos? Yo vomitaré a la persona tibia. Yo vomitaré a la persona tibia. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 3:16. Entonces, hermanos, tenemos que pensar y tenemos que meditar qué beneficio tenemos por ser tibios. Ninguno. Que vamos a perder ese pasaporte para ir al cielo. Y la lucha que llevamos un cristiano es la lucha por tener la salvación. Entonces voy a poner aquí un ejemplo, mis hermanos. El agua caliente, cuando estamos aquí en Bajo Cero, en Valladolid, el agua caliente es útil para bañarse, ¿verdad? Igual que el agua fría sirve para calmar la sed en un día caluroso. El agua fría o un refresco. Cuando es mediodía y va uno con calor, beber agua tibia es desagradable, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en los tiempos que vivimos, tenemos que reconocer que muchos cristianos son tibios y están perdidos como la iglesia de la Odisea. ¿Por qué digo que muchos cristianos son tibios? Mis hermanos, por su manera de vivir, que no van bajo lo que dice la palabra de Dios. Podríamos poner muchos ejemplos. Dios es amor, yo si peco mañana pido perdón, sigo pecando, no pasa nada. Podríamos poner muchos ejemplos y solamente pongo uno, por no seguir conforme dice la palabra de Dios, mis hermanos.
Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado. Todas estas personas que representan a todos estos cristianos que son tibios en el mundo, que son todas estas personas que representan todo este tipo de personas, un cristiano tibio no es un verdadero cristiano, mis hermanos. Y no va para el cielo, no tiene la salvación porque la pierde. Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado. Vamos a ver el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que le envía a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea era una iglesia tibia, como muchos cristianos hoy en día en el mundo. Muchos cristianos de hoy en día no guardan la palabra de Dios en su vida. Están siempre con un pie en la iglesia y una mano pecando. Están con un pie dentro de la iglesia y otro pie fuera de la iglesia. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personas. La Biblia dice que no van al cielo. Que no van al cielo, que pierden la salvación, mis hermanos. Hermanos, la iglesia de Laodicea recibió un mensaje tremendo y duro y directo de nuestro Señor Jesucristo para llamarle la atención, pero también nos lo da a nosotros, a los cristianos, a las personas que son tibias. Lo mismo que se lo dio a la iglesia, nos lo está diciendo también a nosotros. Porque estaban viviendo un cristianismo tibio. Y la palabra, voy a dejar también claro esto, la palabra Laodicea, el significado proviene del griego de Laos y significa pueblo. Y dike, que significa derecho. Entonces la Odisea quiere decir los derechos del pueblo o la ley del pueblo. Ese es el significado de la palabra Laodicea. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 3 del 14 al 22, que voy a leer hasta el 20, que dice así su palabra. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. He aquí el amén del testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Fíjate lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y tus vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta y entra a él, yo entraré con él y conmigo. Fíjate la palabra de Dios que nos está diciendo aquí, el mensaje que está dando Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Entonces, mi hermano, versículo 14, aquí podemos ver, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. Esta expresión subraya la fidelidad del Señor Jesucristo. Jesucristo es el que garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. Fíjese, garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. Segunda de Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Seguimos adelante.
Los versículos 3, 15 y 17, como hemos leído, hermanos, dice el 15, yo conozco tus obras. Para Dios no hay nada oculto, hermanos. Para Dios no hay nada oculto. Todos nuestros pensamientos, todo lo que podamos hacer, Dios lo sabe todo. Dios va con nosotros en cada momento. Sabe los pensamientos y sabe nuestro corazón cómo está. Qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Entonces yo lo hago una pregunta, mis hermanos. Reflexionemos. ¿Qué hemos hecho hoy para agradar al Señor? ¿Qué hemos hecho hoy para agradar al Señor? Vamos a cambiar los pensamientos negativos y vamos a agradar a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el 15. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni eres caliente. Hermanos, el Señor conoce nuestras obras. Tenemos que estar, hermanos, calientes en el espíritu. Y estas personas no estaban calientes en el espíritu. Tenemos que tener el Espíritu Santo alimentado con la palabra para estar calientes, no estar fríos como la iglesia de la Odisea. Mateo 7:16 nos dice, pero el Señor afirma que por tus frutos se conocerá el árbol. Por sus frutos se conocerá el árbol, o se conoce el árbol, en otra versión. Aquí nos está diciendo que por nuestros frutos, nuestra manera de vivir, vamos a dar testimonio. Si somos cristianos, si somos fríos, si somos calientes o si somos tibios. Hermanos, tenemos que ser calientes, que es como quiere el Señor que seamos. Por eso, mis hermanos, Cristo reprocha a esta iglesia que no eran ni fríos ni calientes. Por eso he dicho anteriormente que el agua caliente es útil para bañarse. El agua fría o un refresco sirve para calmar la sed en un día caluroso al mediodía. El agua tibia al mediodía es desagradable. Estas personas, hermanos, le importaba poco el verdadero evangelio, y eso pasa hoy en día con muchos cristianos, que le importa un poco el verdadero evangelio. Pero ojalá, dice la palabra de Dios, pero ojalá fuese frío o caliente, dice el Señor. Nos sigue repitiendo. Muchos de nuestros problemas vienen por no guardar el equilibrio, en nuestra vida espiritual, mis hermanos. El Señor quiere que seamos calientes en el amor por Él. El Señor quiere que seamos calientes en el amor por Él. Y que su obra arda continuamente en nuestro corazón. Que podamos dar ese fruto en la calle y podamos estar continuamente ardiendo en nuestros corazones con la palabra de Dios. Dice la palabra, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia de la Odisea estaba en un grave peligro, porque persistía con su actitud. No querían saber nada del Señor. Iban con sus riquezas, con su orgullo. Para ellos Dios era el dinero. Entonces el Señor dice, yo lo vomitaré de su boca. Literalmente le dice a la iglesia que no había un arrepentimiento genuino. Y eso le pasa a muchos cristianos también hoy en día. Tibios, que no hay un arrepentimiento genuino, hermanos. Y eso pasa en el pueblo de Dios y a muchos cristianos, como acabo de decir. Vamos a ver los síntomas que produce ser tibio. 4 síntomas que produce ser tibio. El primer síntoma implica la indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona no se preocupa por
la enseñanza bíblica. No le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlos. Ese es el cristiano tibio, que vale todo, van a la iglesia por ir, como si van a un bar a tomarse una caña, es lo mismo, y no se preocupan ni por estudiar la Biblia, ni se preocupan por su vida espiritual. Todo vale, todo es amor y todo eso es lo que sucede en estas circunstancias. Segundo síntoma, la falta de compromiso por la obra del Señor, despreciando por el crecimiento espiritual. No hay, hermanos, un compromiso por la obra de Dios. No hay un compromiso. Entonces, mis hermanos, tenemos que llevar mucho cuidado. Tercer síntoma. Frente al mundo hay una pérdida de sabor. Fíjate, frente al mundo hay una pérdida de sabor. Y los efectos que el creyente tiene que tener como sal, se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz. O sea, aquí en este síntoma estamos viendo que una persona del mundo y una persona tibia hay muy poca diferencia. Son idénticos, son iguales. Cuarto síntoma. Se describe a un cristiano sin entrega verdadera. Falso, como ha dicho la palabra de Dios, hipócrita, mentiroso y mezclado con el materialismo. Estos son los 4 síntomas que produce ser una persona tibia. Estos síntomas son muy peligrosos, hermanos. Aquí podemos ver que no hay ninguna garantía de vida espiritual en el creyente. La persona tibia, hermanos, la persona tibia y el mundano, hay muy poca diferencia. Hay muy poca diferencia. Sus vidas son iguales y no hay un nacimiento de nuevo. Versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Había tanto dinero allí que no tenían necesidad, su Dios era el dinero. La iglesia en la Odisea, ella misma decía que era rica. Dime tú a mí una iglesia que no le hace falta a Dios, que no tenía necesidad de Dios. ¿Hasta qué punto podrían llegar estas personas? Y no veían ningún problema en su situación. Todo estaba bien. Estaban expresando su orgullo y su satisfacción por lo que habían conseguido ellos por sus propias fuerzas. El orgullo que tenían de sus propias fuerzas. Entonces no le hacía falta al Señor para nada. Lo tenían apartado, mis hermanos. No buscaban de Dios. No buscaban de Dios. Y eso hacen muchas personas hoy en día, muchos cristianos que no buscan de Dios. Hermanos, Cristo es todo lo que el hombre necesita. Cristo es todo lo que el hombre necesita. Y yo lo voy a resumir en 3 puntos. En el versículo 18 lo voy a resumir en 3 puntos. Primer punto, riquezas, divisiones para nuestra pobreza espiritual. Segundo punto, vestiduras blancas de justicia para nuestra pecaminosidad. Y tercer punto, vista espiritual para nuestra ceguera. Versículo 18 lo hago en 3 puntos, que es lo que nos hace falta para no ser tibio. Hermanos, Cristo es lo que el hombre necesita a través de la palabra de Dios, mis hermanos. Hermanos, la situación, como hemos visto, era tan grave que el Señor ya no estaba en medio de la iglesia. Ya no estaba en medio de la iglesia. Imagínate si era grave la situación. Sino que estaba afuera llamando a la puerta para poder entrar. Ya
Señor se fue del medio y se fue fuera. Hermanos, esto describe un síntoma insólito. Una iglesia que piensa que no necesita a Cristo y lo deja fuera, es muy grave. El Señor los trata como incrédulos. Y así, lamentablemente, hay muchas personas hoy en día. El Señor, hermanos, nunca entra por la fuerza en la vida de nadie. Para el Señor no hay distinción de personas. Toda persona es por igual y son todos llamados. Por eso dice la palabra: entraré a cenar con él y él conmigo, un glorioso banquete. Eso se lo está diciendo a la iglesia y nos lo está diciendo a nosotros. ¿Por qué dice que entrará a cenar y no dice entraré a desayunar? Porque uno cuando va a desayunar va rápido porque tiene que trabajar. Pero la cena ya ha terminado y el Señor lo que quiere es pasar tiempo contigo. Y eso es lo que tenemos que hacer para no ser tibios. Pasar tiempo con el Señor, contándole nuestras alegrías, nuestras penas, orando, diciéndole todo lo que nos pasa. El Señor va a estar atento. Hermanos, el Señor quiere que nadie se pierda, quiere la salvación para todo el mundo, pero nosotros no queremos eso. El Señor siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Jesús, hermanos, Jesús murió al tercer día y resucitó para dar credibilidad a su pueblo. Yo te animo en esta tarde, hermanos, a que no seas una persona tibia. Vamos a ser calientes en el espíritu, como dice la palabra, y nuestras obras puedan resplandecer, mis hermanos. Cristo te está tocando a la puerta en esta tarde. Cristo te está tocando en la puerta en esta tarde. Cristo venció el pecado, venció las burlas del mundo, hermanos. Jesús siempre fue firme, y como cordero fue llevado al matadero por tus pecados. Cristo venció el pecado y además dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hermanos, yo te animo en esta tarde a que leas la palabra de Dios, a que la estudies, a que no seas tibio, a que seas una persona de bendición, una persona que seas luz por donde quiera que vayas, un cristiano maduro. Mis hermanos, hasta aquí, que Dios os bendiga mucho y espero que el mensaje podáis reflexionar en la persona que es tibia. Amén.